la Fundación Ecovida. Para los que se conectan por primera vez, nos queremos presentar. Nosotros somos la Fundación Ecovida. Pero si quieres, silencia el micrófono, mi amor, para poder hacer la presentación. Okay. Gracias, Gera. Y nos queremos presentar. Nosotros somos 3 socias de la Fundación. Tenemos sede en Barranca Bermeja porque sé que hay conexiones de otras partes. Y nuestro objetivo, nosotros somos una fundación que desde el 2015 nos hemos encargado de informar y concientizar a la gente sobre el hábitat del manatí, sobre el cuidado del hábitat del manatí. En el 2018 vemos que debemos hacer un vuelco y adicionar otros programas a la fundación, teniendo en cuenta toda esta problemática de sostenibilidad a nivel mundial. Entonces, es así como incluimos, además de esta parte de educación ambiental que la seguimos teniendo y conciencia hacia el cuidado del manatí, incluimos dentro de nuestros pilares en la fundación más o menos 4 pilares, que es economía circular, reciclaje, compostaje y consumo consciente. Con estos 4 pilares desarrollamos diferentes programas. Pues obviamente también les queremos contar que hasta ahora estamos como diseñando, estructurando proyectos, mirando a ver quién nos acoge estos proyectos para poder subsidiar o poder económicamente desarrollarlos. Pero la fundación y su objetivo es tratar de informar a todas las comunidades, empresas, colegios, para que cambien esos hábitos que generan un impacto negativo al medio ambiente. Y es por medio de charlas, talleres informativos y nuestro primer proyecto que se llama Ecoconjuntos, que queremos cambiar y transformar, como nuestro lema lo dice, la conciencia ambiental de las generaciones. El día de hoy tenemos a James Murillo, que me place presentarlo. Es un líder en Sabana de Torres y en casi me atrevería a decir que en el tema de fauna silvestre, y lo que nos va a hablar es un líder y es un ícono en todo el Magdalena Medio. James es el director de Cabildo Verde. Él va a hacer la introducción y explicarles un poco qué es Cabildo Verde. Esta charla de verdad que es excelente. Quiero resaltar la labor que hace James y su equipo y el equipo de Cabildo Verde. Tengo la fortuna de conocer su trabajo cercano y de verdad que cuando alguien hace el trabajo con amor y que lo siente en las fibras, se ve en el resultado cuando usted visita Cabildo Verde en Sabana de Torres. Yo desde hace 6 años he visitado Cabildo Verde y ver cómo ha crecido es algo gratificante y es gracias a la labor de James y su equipo, su liderazgo, y me place tenerlo acá. Entonces les presento a James, que es el director de Cabildo Verde, y él nos va a dar esta charla tan interesante y que desde ya tenemos tantas preguntas, pues ya nos han hecho varias preguntas. Entonces, pues no quiero demorarme más porque lo importante acá es la charla de James y la charla se llama Procesos Postdecomiso, Rescate y Atención de Fauna Silvestre. Entonces, bienvenido, James. Ya tenemos 17 participantes, esperemos más conexiones, pero James, el micrófono es tuyo. Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy complacido, ¿verdad?, de poder compartir en este espacio y gracias a Luisa por la presentación, me emociona bastante y la verdad es un trabajo mancomunado, no puedo llevarme solo y exclusivamente los méritos de este ejercicio, hace parte
no solamente el personal comprometido, sino también muchas organizaciones, muchas empresas que han visto en el esfuerzo que hace la organización en cumplir con su objeto social, nos han permitido continuar laborando, que esa es como nuestra gran recibimiento de apoyo, podernos permitir desarrollar trabajos, más que regalarnos, más que donar los recursos, lo que normalmente buscamos como organización es que nos permitan desarrollar actividades y con eso apalancamos recursos para poder cumplir con nuestro objeto social. Entonces, no sé si quieren, arrancamos de una vez con la presentación. Yo les preparé para hoy un ejercicio que quisiera poner en conocimiento de ustedes de qué pasa con los animales que han sido víctimas del tráfico de fauna silvestre y qué pasa con ellos cuando la policía, cuando la Corporación Autónoma Regional de Santander o cuando alguna otra autoridad hace un ejercicio de rescate o de decomiso de estos animales silvestres, ¿qué pasa con ellos? Y eso es lo que quiero contarles hoy. Pero antes de contarles qué pasa con estos animales, quiero abrir contándoles pues qué es Cabildo Verde y poniendo me confirman si ya estamos compartiendo, si ya estoy compartiendo pantalla, por favor. ¿Sí? Sí. Ok. Señor, sí, señor. Cabildo Verde es una organización civil sin ánimo de lucro que fue constituida en 1989. De hecho, el año pasado, el 30 de septiembre, cumplimos 30 años de existencia. Llevamos 30 años de ejercicio ininterrumpido en el accionar y en el activismo ambiental en el territorio del Magdalena Medio. Nuestra base es el municipio de Sabana de Torres y tenemos el desarrollo de varias actividades, todas en torno a un principio y a un fundamento social que se denomina fomento y buen uso de los recursos naturales y de la biodiversidad. Uno de esos ejercicios tiene que ver con el manejo de las áreas estratégicas para la conservación, y en Sabana de Torres tenemos una reserva natural que hace parte del Sistema Nacional Ambiental y en conjunto con la Administración Municipal de Sabana de Torres, 600 hectáreas de bosques protegidos, donde nacen las aguas que surten el acueducto municipal dentro de la cuenca que abastece el acueducto y la ciénaga de Paredes. Este es uno de los tantos ejercicios que desarrolla el Cabildo Verde, y en esta reserva como tal, hace unos 12 años, empezamos a trabajar con la reintroducción de fauna silvestre por decomiso. Y esto es lo que les voy a contar hoy, porque hoy ese proyecto en la reserva y el manejo de fauna silvestre es el ejercicio que más reconocimiento ha logrado por el impacto visual y por los impactos que se obtienen en el trabajo. En la reserva se desarrollan dos ejercicios, un ejercicio que tiene que ver con el manejo y rehabilitación de fauna silvestre, y ahí salen, como les voy a explicar más adelante, un ejercicio de manejo que tiene que ver con la red Amigos de la Fauna o el manejo post decomiso de aquellos animales que desafortunadamente no pueden ser liberados. Entonces, voy a tomar como referencia un ejercicio que veníamos haciendo con el área metropolitana de Bucaramanga, y lo voy a tomar como referencia precisamente porque es las áreas urbanas donde desafortunadamente se concentran el mayor número de individuos de tráfico de fauna. Entonces, dando inicio a este ejercicio, pues ustedes pueden ir acumulando las preguntas, o si quieren hacemos no sé cómo estará diseñado la estructura del taller, pero podríamos hacer un break en medio y ir resolviendo las interrogantes, o al final podríamos estarlos resolviendo. Ese es un ejercicio amparado en una norma nacional que es la 2064, y les voy a explicar qué
¿qué sucede con los animales? El decomiso, el rescate o la entrega voluntaria de fauna silvestre, y entendamos por fauna silvestre todas las especies nativas del territorio colombiano, pertenecen al Estado, y pertenecen al Estado en el buen sentido de la palabra. Pues cuando refiero a pertenecer al Estado no me refiero a que pertenecen al alcalde o que son del gobernador o que son del presidente. Pertenecen al Estado y nos pertenecen a nosotros como nuestros recursos naturales. Quiere decir que es un recurso del Estado colombiano, o sea, de nosotros los colombianos. Por lo tanto, la fauna silvestre no tiene dueño. Ni los animales que están en el zoológico son del zoológico, ni los animales que están en la reserva son del Cabildo Verde. Todos esos animales son del Estado y la función de nosotros es precisamente cuidarlos. Siendo por esto que solamente la policía y las corporaciones autónomas regionales o los demás delegados por el mismo gobierno son los únicos que pueden hacer decomisos de esta fauna silvestre que está prohibida, que su tenencia, salvo algunas excepciones. Entonces empecemos con un ejemplo de un loro, loro que tienen en cautiverio la policía o el área metropolitana, en este caso para Bucaramanga, o la CDMB para también Bucaramanga, o la CAS para Santander, hacen el proceso policivo del decomiso y empieza un proceso que está aquí esquematizado. Hay una primera recepción y esto se desarrolla a partir de profesionales que identifican la especie. Hay una valoración médico-veterinaria que determinan la condición de la especie, en este caso el loro, y si están heridos van a un proceso de hospitalización. Si se mueren o si hay necesidad de hacerle una eutanasia, que ahorita más adelante miraremos por qué las eutanasias, van a un proceso de necropsias para determinar algunas condiciones de vida, del individuo y que le ocasionó la muerte si no está claro. Sí, pues es cuando está completamente claro que fue que lo atropelló un carro o fue que unos perros lo mataron, pues en ese caso no se hace necropsia. Y eso van o a una colección, en este caso de la UIS, o va a una disposición final adecuada que tiene que ver con los manejos de residuos, con los residuos biológicos. Si el animal está sano, entra a otro proceso amparado en un salvoconducto. Y voy a adelantar un minutico para mostrarles cuál es el acta única de control al tráfico de fauna silvestre. Cada individuo que es objeto de este tipo de ejercicios administrativos o policivos tiene una vida jurídica. De alguna manera, este va a ser como su cédula, esta va a ser su inicio dentro del registro de la vida y está numerado, y ahí es donde están consignados todos los datos de este individuo. Ese salvoconducto o ese registro es una competencia directamente de las autoridades ambientales. Después de esto, el individuo es transportado hasta la reserva natural, donde les comenté funciona el centro de atención, valoración y rehabilitación. Entran a un proceso de cuarentena y esta cuarentena es una de las cosas más importantes del ejercicio, porque la convivencia con los animales silvestres, las personas conviven con animales silvestres, se produce un efecto que se llama zoonosis. Zoonosis es la transmisión de enfermedades de los animales a las personas, o peor aún, y digo peor aún por mi condición de ambientalista, que las personas le transmitan enfermedades a los animales, que es muy común. Si ese animal llega enfermo y nosotros lo liberamos o lo introducimos con otros animales que están sanos, podríamos generarles un problema y podríamos perfectamente acabar con toda una población si no tenemos en cuenta este ejercicio de cuarentena. En este ejercicio de cuarentena también es bien importante empezar con el ejercicio de los cambios de hábitos de alimentación de los animales. Es uno de los factores más importantes y yo quisiera enfatizar de que casi que es determinante para continuar con la vida del individuo. ¿Por qué? Porque es que normalmente en las casas, cuando tenemos fauna silvestre como mascota, lo cual es ilegal, acostumbramos a darle de comer
cosas que normalmente no encontrarían en su medio natural. Y si nosotros pretendemos llegar con estos animales a reubicarlos en un ambiente natural, pues no podríamos seguirles dando frijoles con arroz, queso, postres, pan, chocolate remojado con pan, chocolate y leche, arroz con pollo, carne cocinada, todas esas cosas que normalmente creemos nosotros que porque el animal se lo come con ahínco y con emoción, pensamos que es que les gusta. Y en realidad los animales, este alimento, pues empieza a deteriorarles progresivamente su sistema digestivo, empieza a generar otros problemas, pero lo más difícil es que esos alimentos ellos no los van a conseguir en el medio natural. Entonces, muchos animales en este proceso de cuarentena también pueden perder la vida. Pueden perder la vida porque el cambio en hábitos de alimentación, o sea, vamos a cambiar la dieta, tiene que ser un ejercicio muy lento y muy progresivo, y algunos animales simplemente se niegan a comer porque nunca han comido ese tipo de cosas. Muchos animales hemos tenido que progresivamente irlos alimentando de forma manual, de ingestas, de sondas, de todo ese tipo de cosas para tratar de recuperarlos. Si el animalito tiene un proceso de poco tiempo en cautiverio, de esa cuarentena puede salir directamente a una reubicación en un área natural, que puede ser una rehabilitación blanda, o sea, se le suministra alimento, pero el animal está libre. Puede salir a una rehabilitación especializada si este animal requiere, por ejemplo, en el caso de un águila, en el caso de un búho, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de algunos monos como el churuco, como el mono aullador, que requieren una rehabilitación especializada y que solo se hace en otros sitios por fuera de la reserva. O puede salir a un parque zoológico, que es uno de los destinos finales que tendrían los animales de acuerdo al proceso que más adelante les estaré mencionando. Después de la cuarentena sigue esa rehabilitación normal dentro de la reserva, y en la reserva nos hemos especializado en la rehabilitación de monos cariblanco y aves. Sigue después el destino final. Entonces, como les mencioné hace un momento, puede hacer que ese destino final sea una reubicación en áreas naturales, una rehabilitación especializada porque requiere de mayor manejo. Por ejemplo, los hormigueros y los perezosos, cuando son neonatos, o sea, cuando son pequeñitos, muy pocas instituciones han especializado en la rehabilitación. Hay una fundación que se llama Ayunaún en Medellín, que se especializa en este tipo de rehabilitaciones, y tenemos convenios con ellos. O el destino final puede ser una muerte o por eutanasia o una muerte causada por el proceso. Estas son algunas imágenes de las campañas que se realizan. Es bien importante decir que estas campañas lo que buscan es sensibilizar a las personas en el sentido de disminuir la presión que se ejerce sobre las especies silvestres, y a tratarles de hacer entender por qué no es conveniente ni para la persona ni para los animales mantener estas especies como mascotas. Y estas campañas se realizan buscando que la gente haga una entrega voluntaria y así evitar problemas con decomisos y con acciones legales que pueden ser sujetas por la tenencia o por la comercialización de fauna silvestre. Aquí observamos la entrega de un mono aullador aún en una edad muy joven, casi que un bebé, y estos animales pues requieren, como les dije hace un momento, unos procesos de rehabilitación especializada que en muy pocas áreas del país se desarrollan. Actualmente el Zoológico Santa Fe de Medellín tiene un programa muy interesante en rehabilitación de este tipo de monos que se encuentra en peligro de extinción, y también en la Reserva de Cabildo Verde se están haciendo ya los procesos de rehabilitación. Son muy complicados, son animales que viven en grupos pequeños, pero grupos pequeños muy cerrados. Entonces él no puede ser liberado o reubicado solo en el bosque porque no sobreviviría. Tendríamos que esperar a que haya de otros sitios otros monos de este tipo y empezar a crear una familia con ellos. Ese es unos apoyos que recibimos de algunas empresas en Bucaramanga, principalmente en el tema de exámenes y cirugías. Exámenes, por ejemplo, como
como rayos X, ecografía, laboratorios y todo ese tipo de cosas que tener ese tipo de equipos en la reserva es muy costoso y no siempre se necesitan. Entonces eso es mejor realizarlo con empresas que ya están constituidas para tal y que prestan ese tipo de servicios. Luisa, en adelante voy a presentar algunas imágenes de procedimientos que se han realizado en algunas especies. De pronto algunas imágenes son fuertes, yo pediría cierta discrecionalidad por parte de ustedes en esta etapa. Sé que hay niños, lo hacemos con el buen sentido de generar sensibilidad precisamente a partir de imágenes fuertes para que se den cuenta en qué condiciones muchas veces llegan animales al centro de paso. No sé qué opinan de presentarlas, ¿no hay ningún problema? No, yo diría que las personas que obviamente no les genera algún tipo de sensación estas imágenes, pues retirarse un momento, dejar el audio si quieren. Sabemos que esto es tema educativo. Digamos que lo que queremos acá y es mostrar la realidad que se vive con este tipo de situaciones con la fauna silvestre. Entonces, los que solicitamos a los 21 participantes que en alguno de ellos, si alguno le puede generar alguna tipo de sensación inadecuada o visualmente, entonces se retire un momento y los que no, pues sigamos acá conectados. Ok. Como les decía, estas son algunas imágenes que consideramos muy importantes de mostrar para que de alguna manera la gente entienda que los animales tienen derechos, que sienten, que sufren, ¿sí? De hecho, recuerden que ya hay un decálogo de los derechos de los animales y es parte de la ley nacional, pero lo más importante de esto es que se den cuenta que tratamos de hacer todo lo posible para que los animales puedan recuperarse. Estos animales, como no tienen una defensa por sí solos, por más grandes, por más temerosos, por más agresivos que sean, siempre van a estar sumidos por la fuerza del hombre, por la fuerza destructora del hombre o por la fuerza creadora del hombre en ese sentido. Entonces, ese es el mensaje a que podemos ser o muy malos con los animales o podemos ser muy buenos con los animales. Vamos a ver una cirugía de una boa que le pegaron con un machete, ¿sí? Simplemente por ser una culebra, porque la gente tiene esa mala percepción de que todas las culebras son malas y toda la vida la Biblia nos enseña, la gente dice, hay una serie de mitos alrededor de las culebras y todo ese tipo. Esta es una boa constrictor y lo que vemos aquí es la cabeza de la boa constrictor después de que alguna persona por mala formación creyó de pronto que la culebra era peligrosa, entonces decidió pegarle un machetazo y tuvimos que hacerle una cirugía, como cualquier cirugía se le hace a eso, y es una cirugía con todas las condiciones sépticas, higiénicas y metodológicas que se requiere. Aquí observamos ya la cabeza de la culebra, la cual ya fue cosida y todo eso, y entra en un proceso de rehabilitación y cuidados hasta que está completamente sana para poder ser liberada. Afortunadamente, esa herida fue una herida que podía ser corregida. Más adelante veremos heridas en otros animales que desafortunadamente nunca pudieron ser corregidas. Aquí vemos y vamos a ver un ejercicio también bien delicado. Este es un Zeus albifrón, que lo conocemos como el famoso mico cariblanco. Es el miquito cariblanco que siempre vemos amarrados a los palos, que vemos que afortunadamente los que hemos tenido oportunidad de salir al bosque los hemos visto en grupos, ¿sí? Pero este miquito fue herido intencionalmente por unas personas por los cuales le pegaron con un palo. Aquí vemos la radiografía y vemos cómo le partieron su brazo. Se observan aquí en la imagen, no sé si podrán ver mi mouse moviéndose alrededor de esta es una radiografía de un miquito. Si ustedes observan esta radiografía y yo no les hubiera dicho que era un mico, ¿qué creerían que hubiera sido? Todo el mundo se da cuenta y tiene la misma formación, los mismos huesos de una persona, ¿sí? Si no le mostramos la cola, nadie se hubiera dado cuenta que era un miquito. Aquí vemos la herida, perdón, la fractura,
¿sí? Y aquí vemos la herida. Miren el estado en que quedó el pobre animalito, maltratado, porque la gente tiene una muy mala percepción y una mala conciencia del animal. Miren su cara de desespero, la cara de dolor que tenía el animalito cuando fue ingresado a las instalaciones del Cabildo Verde para poder hacer la cirugía. Aquí estamos ya con el médico, el doctor Héctor Reyes, es especialista, es veterinario especialista, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, y va a hacer un ejercicio bien interesante. Le va a poner una prótesis metálica al mico para recuperar la esa, igual como si lo hubieran puesto a una persona. Ahí vemos cómo está haciendo la incisión para introducir la estructura. Vemos el hueso totalmente partido. Aquí vemos el hueso partido ya en la cirugía. Ahí vemos la placa metálica que se le está colocando al miquito y vemos cómo se le está atornillando dentro del hueso. James, un favor. Señora. En 10 minutos, bueno, ya en 8 minutos, nos avisa que se nos va a cortar la videollamada. Entonces agradecemos, porfa, si se nos acaba, se vuelvan a conectar al mismo link para continuar escuchando a James. ¿Listo? Perfecto, sí, Gracias. señora. Bueno, aquí tenemos un hormiguero. Es bien importante mencionar que los hormigueros y los perezosos no son osos, ¿sí? No son de la familia de los osos, son hormigueros y son perezosos. Este hormiguero, mucha gente lo confunde con otro animal que también es muy importante en el ecosistema, que son las zarigüeyas, que son ofaras. Los hormigueros ni siquiera tienen dientes, son desdentados, no tienen ni no generan ningún peligro, obviamente se defienden, tienen unas garras o unas uñas muy fuertes que utilizan para destruir los nidos de las termitas y los hormigueros, porque ellos lo que hacen es comer termitas y hormigas, y para destruir algunos árboles donde se encuentran insectos, pero no las usan para agredir a nadie. Aquí estamos haciendo el proceso de sedación, precisamente, los análisis de laboratorio. La gran mayoría de aves que llegan al centro de paso y al centro de rehabilitación del Cabildo Verde llegan sin plumas, porque uno de los maltratos más recurrentes que tienen las personas, los captores de fauna silvestre, especialmente con aves, es cortarle las alas para que no vuelen. Eso es como si a nosotros nos agarraran y nos cortaran los dedos de los pies o nos cortaran los pies para que no nos fuéramos a escapar, ¿sí? Es la misma situación. A las aves les cortan las alas y las alas no crecen. Las alas no crecen como crece el cabello. Las alas no crecen como crecen las uñas. Las alas se renuevan. Eso quiere decir que, o sea, al cortarle las alas a un perico, lo que lo condena es a que no vuele, pero tampoco las alas, obviamente, hasta que el ala no se le renueva, él no va a poder volver a volar. Entonces es necesario, el ejercicio médico veterinario busca es extraerle las alas que le han cortado para incentivar a que le salgan nuevas alas y el animal pueda empezar su proceso de rehabilitación en vuelo. Y para eso, como les duele, tenemos que sedarlos. Y ahí lo que se está haciendo es una sedación con un periquito que tenía las alas cortadas para podérselas extraer. Cuando le cortan las alas a los animales, les duele. O sea, los captores que tienen animales, que tienen pajaritos, les cortan las alas, a ellos les duele que les corten las alas. Por eso nosotros los sedamos. Aquí estamos sedando a una araraquana, que es una guacamaya. Aquí vemos el plumaje, cómo está totalmente dañado, además de que la alimentación que les daban, pues obviamente no es el adecuado, ¿sí? Y eso también les destruye muchísimo las condiciones de vida del animal. Aquí tenemos un mono cariblanco, nuevamente para sedación también inorora. Y aquí vamos a ver un marsupial o un fara, que les decía ahorita, que es el marsupial, que también lo conocemos como chucha, fara, bueno, una cantidad de nombres. No es un ratón, no es una rata, es un marsupial. Y recuerden que los marsupiales son aquellas especies que tienen un bolsillo externo donde crían a sus hijos. Por eso los marsupiales tienen muchos hijos
paren, se salen a una bolsa interna como la de un canguro, pues el marsupial más famoso es el canguro australiano, y estas son de la misma especie. Este marsupial fue atacado por unos perros y adicionalmente fue molido a golpes precisamente por aquellas personas que consideran que es una rata gigante, entonces la golpean. Obviamente ellos, al no tener comida, muchas veces de pronto se comen un pollo, o se comen por ahí un pato o alguna cosa, pero eso también es precisamente porque hemos invadido su territorio, hemos acabado con las especies y de pronto no encuentran nada que comer. Si pueden observar, por ejemplo, el ojo del marsupial está totalmente brotado, ya ese ojo lo perdió. Aquí vemos más golpes que le dieron y aquí vamos a ver la radiografía que le tomamos a este pobre marsupial. Pueden observar, tiene totalmente destruido, irrecuperable el antebrazo, el brazo, perdón, ¿sí? Tiene totalmente destruido, irrecuperable el fémur. Y este animal, aparte de las heridas internas que tenía muchas heridas externas en sus ojos, en su cuerpo, sin dientes, y se define que debe ser eutanasiado. Desafortunadamente no tenía ningún proceso de recuperación con este animal. Triste. Cuando los animales ya están dentro de la reserva, iniciamos el proceso de distribución para la rehabilitación y se distribuyen por grupo biológico. Entonces tenemos mamíferos, reptiles y aves. Esos tres grupos biológicos los tenemos distribuidos para poder empezar a hacer el manejo que se requiere. Entonces mamíferos diurnos, mamíferos nocturnos y los neonatos. Los neonatos son los bebés que desafortunadamente tienen que ser atendidos 24 horas, en promedio cada 2 horas deben comer y eso requiere un manejo muy, muy dedicado. Los reptiles, pues obviamente muchas veces llegan huevos y la gran mayoría pues son serpientes venenosas y no venenosas. Y las áreas de aves pues se distribuyen en las aves rapaces, en las aves comunes, que son las más tradicionales, y los polluelos, que es como el sinónimo de los neonatos, pero en este caso en aves. Y hay otro grupo de aves que se me olvidó meter aquí, que son las aves nocturnas, que llegan bastante búhos, lechuzas y esto. El transporte a la reserva se hace de la misma manera, ¿sí? Y aquí les voy a comentar las libertades que deben tener los animales dentro de la reserva. Siempre tienen que estar libres de sed, libres de incomodidades, libres de dolor, de lesiones y enfermedades. Eso son lo que procuramos nosotros, nuestro decálogo en la reserva para tener claro qué es lo que vamos a hacer con los animales. La libertad de expresar un comportamiento normal. Cuando hablamos de un comportamiento normal, nos referimos a un comportamiento del animal, ¿sí? No entrenamos animales, no les damos nombre a los animales. Obviamente se reconocen por algunas características como, por ejemplo, la mocha, el orejón, muelas, el tigre, pero es más por manejo que por humanizarlos o por darles algún tipo de nombre. Buscamos que expresen su comportamiento natural, que las guacamayas vuelen, que los micos trepen. Es ese a lo que nos hablamos con la libertad de expresar el comportamiento. Y queremos que estén libres de miedo y angustias, y por eso los animales... Cuéntanos, Jerónimo, te escuchamos. De que cuando un oso o un perro son muy maltratados, ustedes también deben ayudar a esos animales. ¿A un perro? O a un gato que están siendo maltratados. Sí estamos en la obligación como ciudadanos de ayudar y procurar que no sean maltratados. Pero nosotros como Cabildo Verde tenemos una línea específica de trabajo con fauna silvestre. Y desafortunadamente no podemos mezclar las dos atenciones. Porque sucede que los animales domésticos, o sea, el perro, el gato, la vaca, el caballo, el conejo, todos esos animales que han crecido a la par con la humanidad, también puede generarles un problema de contaminación y se llama
contaminación cruzada con la fauna silvestre. Entonces, para ese caso, podrías reportar el maltrato a la línea 123 de la policía o a la policía ambiental de tu ciudad como un maltrato a la fauna silvestre, perdón, a la fauna doméstica, y están en la obligación la policía ambiental o la policía natural de atender tu queja, ¿sí? Y es una contravención al Código de Convivencia y Ciudadanía. Entonces, hay otras organizaciones que atienden solo animales domésticos y es importante hacer la separación. Dime. Es que mi gato, si no mal recuerdo, era muy maltratado porque una vez mi hermano cogió una escoba le dio por accidente y salió corriendo, pero como si le hubieran pegado antes. O sea, porque nosotros lo compramos en la calle, o sea, mi papá lo compró en la calle y no se dejaba tocar ni nada. Era re miedoso, o sea, no le dejaba que lo tocaban. Sí, Jerónimo, los animales, como te dije hace un momento, sienten y sufren y tienen memoria. Y eso lo que el animal hizo es un trauma, ¿sí? Es un trauma que se le creó a ese animal tal vez porque en algún lado lo maltrataron y le pegaban con una escoba. Entonces él tiene ese recuerdo negativo y es un trauma que el animal puede reaccionar no solamente huyendo, podría reaccionar atacando a la persona, o sea, defendiéndose de la persona que de pronto quiera cuidarlo, quiera tocarlo. Por eso es muy importante que entiendo que te gustan mucho los animales en la calle, pero también tienes que tener mucho cuidado porque muchos animales de la calle han sido maltratados y no entienden que tal vez tú vas a ayudarlo y puedan morderte, ¿sí? Y los animales de la calle de pronto no tienen vacunas o han estado comiendo algo que no debían y pueden generarte un problema. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cómo tratamos de ayudar porque los animales no entienden que no todas las personas somos malas con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Acá Luis está levantando la mano. Muy buenas tardes para todos. La pregunta, muy buenas tardes. En parte de pronto lo dijo el profesor ahorita por medio del niño Jerónimo, pues era para mirar dónde se puede llamar para reportar uno, supongamos, bueno, vamos a decirlo así, un vecino que tiene como 2 especies de pericos australianos y demás, mirlas, todo eso enjaulado. Tengo memoria de que ya la policía ambiental vino y le dijo que tenía, o sea, le dio un plazo para liberarlo o para salir de ellos. Pero hasta el día de hoy todavía tienen, lo que hicieron fue meterlos hacia adentro de la misma casa, más no lo liberaron ni nada de eso. Entonces, la pregunta era si se podía contactar con ustedes directamente o ahí toca por medio de la policía ambiental. Bueno, muy buena pregunta porque Luis menciona 2 cosas importantes. Una de ellas es, por ejemplo, los pericos australianos. Los pericos australianos, como su nombre lo indica, son pericos australianos y son especies introducidas en el país. Esas especies introducidas tienen que tener un manejo también diferente y de hecho son animales silvestres, exóticos se llaman, que pueden ser comercializados y pueden ser tenidos en cautiverio. Pero estos tienen que ser adquiridos legalmente en algunas veterinarias y algunos centros especializados para venta. Solo los animales exóticos de este tipo pueden ser tenidos, no mal tenidos, tienen que ser tenidos en unas condiciones óptimas, pero pueden ser tenidos. Y la diferencia en eso está dada que los animales, esos animales exóticos no pueden ser liberados al medio natural porque romperíamos, bueno, se han hecho en otras cosas, pero ya sabemos que eso rompe el equilibrio de la naturaleza y esos animales pueden llegar a generar un problema más grave. Hemos tenido o conocen de pronto algunas historias de, por ejemplo, la rana toro, que es una especie que trajeron introducida al país y la liberaron y después empezó a comerse las otras ranas y todo ese tipo de cosas, las hormigas locas, algunas culebras, por ejemplo, que son del Amazonas y las trajeron para Santander o son del Orinoco y las trajeron. Las cachamas, por ejemplo, las cachamas
son una especie de piraña que trajeron del Orinoco y las empezaron a producir en estanques, de pronto se escaparon y hoy por hoy ya hay en todos los ríos cachamas que se comen las otras especies, compiten contra las especies, entonces empiezan a romper todo el equilibrio. El caso que usted menciona en particular debe ser atendido directamente por la policía. La policía tiene la potestad de hacer un manejo social de este tipo de eventos, dependiendo obviamente de las circunstancias, y lo que hacen es tratar de sensibilizar a las personas para que de buena manera hagan la entrega voluntaria de los animales o le den un manejo adecuado. Y lo manejo más adecuado pues no es necesariamente liberarlos, como le dije hace un momento, sino entregarlos a aquellas organizaciones que hacen trabajo en pro de la conservación, y ellos especialistas podrían determinar, bueno, usted se puede quedar con estos, pero con estos no, esta mirla tiene que liberarla porque es de las especies nativas colombianas, o puede ser que con los pericos australianos sí puedan quedarse. Entonces, sí le recomendaría nuevamente comunicarse, no sé en qué ciudad esté, pero si no, ahorita más tarde cruzamos información para poder de ayudarle de pronto de una manera más directa con la policía ambiental, con mucho gusto. Hay una pregunta de Sandra Rivera en el chat, dice, ¿cuáles son las especies en vía de extinción de fauna en Colombia? En realidad el listado es grandísimo, es extenso, es tan extenso como nuestra biodiversidad. De hecho, hay muchos animales que han desaparecido de nuestras riquezas naturales sin ni siquiera haberlos conocido. Hasta hace muy poquito tiempo todavía estaban los especialistas y los biólogos de las universidades y del Instituto Humboldt encontrando nuevas especies de anfibios, de reptiles, que ni siquiera habían reportado como que existían en Colombia. Las especies que son más representativas de la fauna colombiana que podrían estar en peligro de extinción son el jaguar, el manatí, el cóndor, el bocachico, por ejemplo, es una especie que está en peligro de extinción, el morrocoy, la tortuga morrocoy, donde curiosamente casi en todas las casas hay un morrocoy en medio natural. El morrocoy está muy afectado y hay unos reportes de extinciones locales. Muchas especies de fauna, de primates, principalmente, por ejemplo, el mono tití está en peligro de extinción, el mono churuco. Hay una lista interminable de especies por grupos que están en eso. De hecho, hay un libro que se llama El Libro Rojo de las Especies Colombianas. Puede conseguirse en internet y ahí está clasificado todas las especies que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad por extinción. ¿Cómo se mantiene actualmente la fauna en Colombia? Pues el principal problema de la fauna silvestre en Colombia tiene que ver con dos factores fundamentales. Uno es la ampliación de las fronteras agropecuarias y desarrollo, ¿sí? Y otro es la cacería. Al ampliar las fronteras agropecuarias y de desarrollo, lo que hemos reducido son las áreas de vida de los animales. Hemos como seres humanos, disminuido cada vez más los espacios naturales donde los animales pueden vivir. Y adicionalmente, pues, la cacería que se da todavía en las zonas rurales, pues, diezma significativamente las poblaciones de muchas especies. Y obviamente todas nuestras acciones como humanos mal enfocadas, como por ejemplo la contaminación de las aguas, el mal manejo de nuestros desechos domésticos, la industria, pues eso viene acelerando el proceso de afectación sobre la fauna silvestre colombiana. ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a seguir con la presentación. Luisa, ¿me podría habilitar nuevamente la opción para poder compartir desde aquí pantalla, por favor? Listo. Bueno, les voy a contar entonces ya esta parte que es las instalaciones del área de reserva en Sabana de Torres.
Es una reserva que está ubicada, como les mencionó, en la parte alta de la cuenca del acueducto de Sabana de Torres. Y estas cositas que ustedes ven ahí, pues no son una invasión, sino que es unas adecuaciones que se han hecho para el manejo de especies nocturnas, como por ejemplo las martejas, que es un miquito, que es un primate de ojos grandes. No tengo, aquí debo tener adelante una fotico para mostrárselas, que curiosamente es una de las especies que más se trafica en el territorio, porque la gente las considera muy buenas mascotas porque ellas siempre están adheridas al cuerpo de su captor. Pero lo que sucede es que estas especies son de hábitos nocturnos y de día no ven. Entonces, por eso es que mantienen tan agarradas de las personas que las tienen como captores, y la gente cree que es que las quiere mucho porque me abrazan, y en realidad es que no es que lo abracen, sino que se está teniendo fuerte porque no puede, no ve, y le da miedo moverse porque se cae o se golpea. Y en la noche, cuando ya el animal entra en sus condiciones normales de desarrollo, pues la gente lo que hace es encerrarlas o amarrarlas. Esta es la jaula de vuelo, es una jaula que se usa para el entrenamiento y la rehabilitación de aquellas aves que les mostré hace un momento, que tienen que ser, que se les tiene que extraer el plumaje y esperar que le crezca nuevamente. Y en esta jaula de vuelo, ellas mueven nuevamente a través de diferentes ejercicios, recuperan sus condiciones naturales de vuelo para después poder ser reubicadas. Esta es la zona de cuarentena, es un área aislada donde actualmente mantenemos los procesos de cuarentena. No tiene necesariamente que durar 40 días, pero sí como mínimo 14 días. Estas ya son la interior, las áreas de manejo. Esto es lo que vemos ahí al fondo, es un tigrillo, ¿sí? Es una de las especies también que sufre muchísimo por el tema de cacería. Ellos de alguna manera depredan algunas presas de corral, pero lo hacen precisamente porque los mismos seres humanos nos encargamos de comernos en el monte las especies que ellos comen, ¿sí? Entonces nos comemos las pavas, matamos los pajaritos y nos comemos de pronto especies que ellos pueden conseguir en la naturaleza, y él pues no tiene nada que comer, entonces tendrá que acercarse a una casa a comerse una gallina, y entonces por eso normalmente los matan o los capturan. Aquí vemos un área de rehabilitación y manejo del mono tití, que ese es un mono tití cabeza de algodón. Ustedes los pueden observar ahí. Es una especie endémica colombiana, de hecho es una de las especies más representativas de la fauna colombiana y se encuentra en peligro de extinción. Ahí observamos la foto más cercana. Él vive en la reserva, actualmente vive en la reserva. Fue un animal que estuvo toda la vida en cautiverio. Por sus condiciones biológicas no puede ser regresado al medio porque en la zona, primero, no hay una población de esta misma especie y ellos andan en grupos, entonces no tendría ningún sentido vivir por ahí. Y las veces que hemos hecho las liberaciones, él regresa a la casa porque está totalmente improntado, o sea, totalmente habituado a vivir cerca de los seres humanos. Y tiene una pequeña recinto donde tratamos de semejarle todas las condiciones naturales para que él pueda estar cumpliendo, como les decía hace un momento, con toda su expresión natural. Aquí vemos con un compañero, él vive actualmente con un compañero. Ah, ok. Aquí tengo 4 fotos bien interesantes de mostrarles. El tigrillo que mencionaba hace un momento, totalmente sumido por los seres humanos, amarrado, así los tienen. Y la del medio es la marteja que yo les mencionaba hace un momento. Es un primate de hábitos nocturnos. Si le ven los ojos, ahí observarán cómo la pupila está totalmente contraída porque está de día. Entonces eso significa que no puede ver. El de la derecha abajo es un cuerpo espín. Es una especie muy bonita, muy simpática. Obviamente no puede ser tenida como mascota porque nadie la acariciaría. Y el otro es una lechuza. Aquí vemos, por ejemplo, unos trabajos que se hicieron con el mismo animal en diferentes momentos. Aquí es cuando llegó, en la primera foto es cuando llegó este periquito, que es muy común que la gente lo tenga en las casas. Vemos el color del plumaje, vemos ya la salida de las nuevas plumas después de haberle hecho extracción. Recuerdan la foto donde se le hizo la extracción. Y vemos cómo posteriormente ya con el cambio de hábitos de alimentación, el plumaje les cambia. A este periquito lo más seguro era que le daban comida con sal o con algunas especies que le hacían daño y se le manifestaban en la estructura de la esa.
Aquí vemos en la primera foto unas guacamayas como llegan. Ahí lo que ustedes ven, unas guacamayas, no es que estén jóvenes, eso es un estrés de cautiverio. Ellas mismas se arrancan las plumas por ahí muchas veces porque tienen deficiencias en algunos de los alimentos que les dan, por ejemplo, calcio. Y vemos en otras fotos unos periquitos que son traficados por personas inescrupulosas que destruyen los nidos para sacar los pichones. Es muy importante resaltar este ejercicio de destruir los nidos, es que los pericos siempre tienen la camada de sus crías en el mismo sitio. Y cada vez que estos cazadores furtivos destruyen los nidos, rompen los ciclos reproductivos de esta especie. Entonces, no es solamente extraer estos individuos del medio natural, sino que también afectan todas las cadenas reproductivas de la especie. Ahí vemos cómo llegan, el manejo que se le empieza a dar desde la atención médico-veterinaria y ahí cómo se van recuperando con su plumaje. Aquí tenemos otras especies que tenemos en la reserva. Si pueden observar, la tortuguita o el morrocoy que está en la parte de abajo le hace falta una manito, ¿sí? Normalmente estas lesiones ocurren cuando los animales están, por ejemplo, en las casas y el gato se les comió la mano o los ratones se les comieron la mano y ellas no tienen forma de defenderse, obviamente, como un morrocoy, como una tortuguita, no tienen forma de defenderse, pero después tienen dificultades para sobrevivir. El del centro es un zorro plateado, es una especie también muy importante dentro del medio natural y que sufre muchísimo por el tema de que la gente lo mata porque se come los pollos y porque mueren atropellados en las carreteras. Y al lado derecho observamos un venado de cora blanca. Estos que tenemos aquí son 3 especies diferentes de felinos. Tenemos un jaguar en el primer sitio, que es un jaguar que vive dentro de la reserva, un tigrillo que también vive en la reserva, un puma y un puma. Los dos de arriba son crías de puma que desafortunadamente murieron durante su etapa de desarrollo dentro del área de manejo. ¿Por qué murieron? Es bien importante resaltar que estas especies, especialmente los felinos, al ser retirados de forma traumática de su madre y ser muy cachorros, empiezan a tener problemas desde ese momento. Primero, porque la leche materna de las madres felinas es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las especies, de sus hijos. Cuando se les suspende la leche materna, los felinos empiezan a sufrir de muchas enfermedades, de leucemia, de cataratas, de problemas de esófago, una cantidad de enfermedades que muy difícilmente son recuperables. Por eso un animal de este tipo, que es extraído del medio natural, nunca va a poder regresar a su medio natural. Y segundo, porque estos tigrillos, estos felinos, jaguares, pumas, viven mucho tiempo con su mamá, con la mamá de ellos, obviamente, y porque tienen que aprender. O sea, no hay nadie que les enseñe después lo que tienen que aprender con su propia madre. Entonces, esa es otra de las circunstancias que desafortunadamente llevan a la muerte a casi el 95% de las especies de felinos que son extraídos de neonatos o crías antes de que cumplan su ciclo de aprendizaje con sus madres. Y por último tenemos estas hermosas especies que son las serpientes y son las culebras. Son especies fantásticas, corren, trepan, nadan, saltan y hasta vuelan por planeación después de que evolucionaron a la perfección. Como les dije al principio, pues las culebras están siempre satanizadas, literalmente, ¿sí? Son muy importantes dentro del medio natural, muy importantes dentro del control biológico de otras especies, por ejemplo, los ratones. Si las culebras no estuvieran, pues habrían muchos ratones, si hubieran muchos ratones, se comerían, por ejemplo, todas las semillas de los bosques, y entonces los bosques no podrían recuperarse naturalmente. Pues no sembramos árboles, y fuera de eso, no vamos a permitir que la naturaleza cumpla con su función natural de regeneración vegetal,
pues ahí es donde empezamos a generar muchos problemas. No todas las culebras son venenosas, de hecho, un muy bajo porcentaje de las culebras son venenosas, y algunas que no son venenosas comen otras culebras que son venenosas, entonces ellas también se autorregulan y se autocontrolan. Estas ya son algunas imágenes que quisiera mostrarles de los procesos de rehabilitación. Ahí vemos, por ejemplo, una guacamaya comiendo, creo que es un, no diferencia, pero creo que es un pimentón. Eso les ayuda muchísimo. Aquí ya están comiendo en forma natural, como ustedes pueden ver, comiendo una guayaba. Vemos, por ejemplo, esta lora es una lora militaris, es bien importante. Un milvago, que son muy conocidos, es una ave rapaz, pero que también es carroñera. Aquí está en entrenamiento, ustedes pueden observar ahí, está en proceso de rehabilitación de aves, búhos, boas constrictor en rehabilitación. Aquí ya estamos alimentando una boa con una ratica de laboratorio. Es muy importante entender que las culebras solo comen presas vivas. Entonces, el proceso de alimentación con ellas se hace a través de la cría de ratones de laboratorio con fines de alimentación a estas especies. Esa era la presentación que tenía para hoy. ¿Aló? ¿Aló? Esa es la presentación que tenía para hoy. No sé si ya dejé de compartir pantalla. No. ¿Listo? Bueno. Estoy abierto nuevamente para una sesión de preguntas. Nosotros en la reserva tenemos unos programas de educación ambiental práctico que se realizan de manera coordinada a través de unas reservaciones, unas visitas que se pueden hacer a la reserva en grupos. A partir de hoy precisamente pudimos reabrir las condiciones de atención en la reserva para que puedan de alguna manera, si están interesados, en más adelante visitar y conocer de primera mano parte del ejercicio que está haciendo. No podemos entrar al área de rehabilitación y manejo, pero sí podemos visitar algunos animales que están desafortunadamente condenados a vivir en cautiverio y le estamos dando dentro de la reserva el mejor manejo posible para que vivan y terminen sus días de una manera más digna precisamente para estos animales. Gracias, James. Gracias, excelente. Pues bueno, el tiempito que nos queda, vamos a abrirlo para preguntas, aunque ya has resuelto algunas. También queremos dar las gracias a los participantes. Tenemos participantes de la alcaldía, de Fundesmac, de estudiantes de la universidad, me recuerdan, Uninorte, ¿qué es? Me recuerdan la universidad, por favor, de los estudiantes que estamos acá. Quería darles las gracias que nos acompañan quincenalmente a nuestras charlas y estamos abiertos a las preguntas. Si quieren ponemos un tiempo, 15 minuticos de preguntas. Triani me dice cuánto nos queda. Nosotros creo que sí tengo una pregunta. Mire, es que hace un rato, es que a veces vemos noticias cuando estamos en la cena. Había un caso en el que había unos cerdos que estaban atrapados en un auto y se estaban ahorcando. Ustedes participaban ahí para cuidar a los cerdos, o sea, porque esos cerdos estaban siendo ahorcados. Ustedes participaron ahí para ayudar a los cerdos a que estuvieran bien y encontrar a las personas que hicieron eso. En los cerdos, acuérdate que James te dijo que nosotros, pues, Cabildo Verde se centra en la fauna silvestre. O sea, que estaban cogiendo unos cerdos por la garganta y lo llevaban en una camioneta. Sí, yo vi la noticia y aunque tengo que aclarar que no tuvimos intervención en eso, sí de alguna manera manifestamos nuestro desacuerdo. Esos cerdos son criados precisamente para el consumo de nosotros mismos, pero el detalle está en que así sean criados para sacrificarlos para nuestro consumo, lo que no está bien es que les demos un maltrato en sus condiciones de vida. Y mucho se ha cambiado y mucho se ha podido incidir
en que tanto el ganado vacuno, como los pollos, como los cerdos, aquellos animales que son criados con el único propósito de satisfacer nuestras necesidades alimenticias, tengan una muerte digna. ¿Sí? Y este tipo de fenómenos que estamos viendo hoy por redes, afortunadamente, podemos conocer más de primera mano todos estos maltratos que se dan a los animales. Por más de que vayan para un matadero, tienen que ser transportados y tienen que ser tratados dignamente para que no sufran durante este proceso. Entonces, no tenemos incidencia directa, estos son acciones concretamente de competencia de las autoridades, por ejemplo, policivas, del ICA, que es el que hace este tipo de manejo, y obviamente de las administraciones municipales que tienen de primera mano la responsabilidad de hacer cumplir las normas nacionales. Luis tiene Ok, levantada la gracias. mano, sigue Luis. Sigue Luis, si quieres abrir el micrófono. Mi pregunta es, o es como una duda que tengo yo, ¿sí? ¿Es normal encontrar una especie cruzada entre serpientes? Supongamos, yo vi una talla X enrasada con rabo seco, una culebra rabo seco. Y sí es posible. Tienen que ser de la misma especie. Lo que pasa es que, aunque son de la misma especie, muchas culebras presentan un fenotipo diferente por diferentes condiciones, por alimentación, por condiciones de vida, por alimentación. Entonces pueden tener colores diferentes y pueden tener algunas texturas macroscópicas, o sea, físicas externas, que les hagan parecer de otra especie. Lo que sí no es comprobable todavía es que, por ejemplo, de dos especies diferentes se crucen. Por ejemplo, una boa con una cascabel. Son de especies diferentes, que es como, por ejemplo, no se cruza un chivo con un camuro. Sí, que aunque los podríamos parecer que fueran de la misma especie, no, en realidad son dos especies diferentes y no se cruzan. O como podría llegar a darse, como se ha dado, por ejemplo, con el ligre, ¿sí? Que es el cruce entre un ligre, un tigre y un león, pero son unos fenómenos muy raros que se dan dentro de la naturaleza, pero sus hijos son lo que normalmente llamamos híbridos. Esos híbridos, por ejemplo, como la mula, ¿sí? Son estériles y presentan unas condiciones totalmente diferentes. Podría llegar a darse, pero es muy, muy raro en la naturaleza. En el tema de las culebras, es que la gente dice, no, es que tengo que matar las boas porque se cruzan con las cascabeles y tienen colmillos. Hay muchas especies que su estructura física tratan de semejarse a las que son venenosas. Por ejemplo, las corales. Hay una coral que es verdadera y es venenosa, y hay otras que son falsas corales, y lo hacen precisamente para aprovechar el reconocimiento que se tiene de las otras. Es una especie de protección y de manejo que ellas tienen para eso, pero es muy raro. Se puede dar, pero es muy, muy raro que suceda. ¿Aló, Luisa? Si quieren pueden abrir sus ¿Cómo me- micrófonos. Ahí nos están haciendo algunas preguntas. Dale, Lu. Sí, Isa. tenemos espacio para una última pregunta. Creo que, bueno, acá están diciendo, ¿hay alguna ley de decreto que regule todo esto del maltrato y tráfico de fauna? Sí, dentro de la legislación nacional hay varias normas que son aplicables al tema de nuestros recursos naturales. Tenemos que partir en principio de la Constitución Nacional, que declara que los recursos naturales y del medio ambiente son propiedad del Estado, son inanejables, intransferibles
y que pertenecen al Estado como tal, y es el Estado responsable de su cuidado y su manutención. Tenemos el decreto 2811 de 1973, o sea, hace 40 y pico de años, está este decreto que es el Código Nacional de los Recursos Naturales, y de ahí se desprenden una cantidad de normas de la ley 1333, el decreto 2460, la 2062. Hay muchos decretos y muchas leyes que buscan la protección de los animales desde el punto de vista del recurso natural y de la fauna silvestre. Y hay otras normas que están orientadas a lo que Jerónimo estaba hoy preguntando, que me encanta la actitud de Jerónimo, frente al maltrato animal, y eso tiene una ley específicamente que se llama maltrato animal. En la ley contra el maltrato animal, precisamente, se me escapa el número de la ley, pero me comprometo a conseguírsela. Si es necesario, podríamos hacer un taller solo y exclusivamente sobre la normatividad que tenemos en Colombia para protección de la fauna silvestre. Luis, hay una pregunta interesante que me gustaría contestarlo, de Angie Lozano. Dice: ¿los animales que ustedes les dan manejo de cuidado son encontrados en el medio ambiente o las que son decomisadas por las autoridades? Sí, hay los animales a los que nosotros tenemos oportunidad de acceder para el manejo vienen de tres formas. Los decomisos, que es los que estábamos hablando hoy, que es las acciones concretas que desarrollan las autoridades. Hay uno muy importante que es el rescate. El rescate normalmente se hace en zonas urbanas, y es cuando alguien llama y dice: oiga, hermano, hágame un favor, que es que a mi casa llegó una culebra, o es que encontré en el cielo raso un fara, o es que en mi casa se metió una babilla, ¿sí? Ese es el otro ejercicio, que son animales silvestres que llegaron a zonas urbanas buscando comida, buscando alguna condición de refugio, y pueden generar algún problema. Entonces, ese es otro punto. El manejo para esas especies que son silvestres y que nunca han tenido contacto con los seres humanos es más sencillo. Y hay otro que es el que nosotros más valoramos, es el tema de la entrega voluntaria. La entrega voluntaria es aquella persona que vio este taller, que estuvo en la reserva, que ha estado hablando con Luisa, que ha estado estudiando y se da cuenta que no debería tener un animal silvestre en su casa, y entonces busca la forma de entregarlo. Y dice: mire, es que yo tengo este pajarito en mi casa hace 5 años y yo sé que él vive allá solo y yo quiero que tenga una condición de vida mucho mejor. Entonces hace las entregas, que también las puede hacer a través de la Policía Nacional y de las autoridades ambientales, y esos animalitos pues obviamente también llegan y tienen un manejo diferente. Ya nos quedan 3 minuticos, entonces pues queremos cerrar ya esta participación tan activa, agradecerte, en verdad hablar con un especialista en el tema es muy importante, porque aparte de tener la experiencia directa, tienes el conocimiento. Agradecerles a todos los participantes, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @Ecovida, Ecovida Fundación y @Cabildo Verde. También decirles que estamos abiertos a que ustedes en nuestras redes de Instagram nos digan qué temas quieren que cada 15 días toquemos en nuestras charlas. Agradecerte de verdad, James, y ya hacer el cierre de esta gran charla. Sí, le estaba contestando a Sandra Rivera que son bien interesantes todas las preguntas sobre el águila crestada. Qué pena, me voy a despedir con esto. ¿El águila crestada está en peligro de extinción? Sí, es una de las especies que está más amenazadas en el territorio nacional, precisamente por la deforestación y por la cacería. En realidad no es que sean depredadoras, ellas son aves rapaces que comen presas vivas, y entonces en el campo la gente las mata porque se le come los pollos. Pero como les decía hace un momento, no todas las águilas crestadas comen pollos, es cuando ya ven que no encuentran en su ambiente natural qué comer. Entonces, ¿y qué no encuentran por qué no comer? Porque hemos deforestado y porque hemos cazado esas especies que ellos consumen. O sea, su alimento natural ha sido consumido por nosotros. Entonces no encuentran nada a comer, pues se comen un pollo. Entonces, pues ¿cuántos pollos podrá comerse un águila? Pues unos muy poquitos, pero la gente, como tiene la forma, pues las mata. Y son especies bien importantes dentro del ciclo de conservación ambiental.
Muchísimas gracias por escucharme, verdad que sí, para mí es un placer que me inviten a ese tipo de cosas. Me encanta, podría estar hablando aquí un ratote. Espero poder continuar apoyando este tipo de iniciativas que precisamente son las que despiertan esa sensibilidad, y con esto cumplimos nosotros con nuestro objeto social, y hoy me siento muy orgulloso de poder haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se les olvide diligenciar nuestra lista de asistencia y los esperamos en una próxima charla en 15 días. Gracias. Gracias a todos.